Imagina que eres un obrero del siglo XIX. Tener que trabajar cada día entre 12 y 16 horas, donde muchas veces eres acompañado por toda tu familia. Tener que soportar un ambiente asfixiante, el aire caliente con olor a aceite, grasa y carbón, lleno de polvo y humo junto al ruido ensordecedor de las máquinas. Tener que seguir trabajando, aunque estés herido o enfermo, porque lo que importaba no era tu salud, sino seguir produciendo para no ser reemplazado. Tener que levantarte cada día a trabajar para no pasar hambre y no ser una carga para los que amas. Pero, ¿por qué no podían cambiar su situación? Porque trabajar más no era una opción. No podían simplemente trabajar más horas, ya trabajaban hasta 16. No podían simplemente cambiar de fábrica, todos ofrecían casi las mismas condiciones, porque al final las normas que hacían posible esa realidad no dependían de ellos. Y es aquí que está el problema, porque la posibilidad del cambio estaba en manos de personas que no vivían esa realidad. No tenían quien los representara ni voz para decidir. Y es a esta conclusión a la que llegaron muchos obreros, pero no fue hasta que llegó a William Lovett, quien en conjunto a Francis Place y otros reformistas que le dieron forma redactando la People's Charter, un documento que reunía 6 demandas para hacer el sistema político más representativo, y con ayuda a Fergus O'Connor, un talentoso orador y periodista que convirtieron al cartismo en un movimiento de masas, además de fundar Northern Star, el periódico cartista más importante. Pero antes de adentrarnos a esas 6 demandas redactadas en la People's Charter, hay que entender que el cartismo no fue un movimiento cualquiera. A diferencia del ludismo, el cartismo no buscó actuar desde la violencia y la destrucción de máquinas, sino actuar de forma pacífica defendiendo los cambios mediante peticiones, educación y presión política. Aunque sí llegaron a plantear usar la violencia si las vías pacíficas fracasaban, lo que llegó a pasar en más de una ocasión, como en el levantamiento de Newport en 1839. Si el problema principal era que los trabajadores no tenían voz, la primera demanda iba a ser el sufragio universal masculino, para que así todos los hombres adultos pudieran votar sin importar su riqueza o propiedades. Pero esto no iba a ser suficiente si el voto podía ser manipulado, y por esto también exigieron el voto secreto, para así evitar la alteración de votos mediante la presión o intimidación. La tercera demanda buscaba que no solo los ricos pudieran ser diputados, y para esto exigieron eliminar el requisito de la propiedad privada para ser diputado. Y en la cuarta demanda añadieron que este puesto debía ser un trabajo remunerado, para que así cualquier persona pudiera dedicarse a la política sin depender de tener una gran fortuna. La quinta demanda buscaba corregir un problema mucho más específico. Buscaba que cada diputado representara una cantidad similar de personas, y así el voto de cada ciudadano tenía el mismo peso sin importar dónde viviera. Y la sexta demanda, a diferencia del resto, fue la única que no llegó a adoptarse. La idea era que se realizaran elecciones parlamentarias anuales, para que los representantes estuvieran bajo el control ciudadano, respondiendo constantemente a las demandas. Las propuestas ya estaban escritas, ahora habían de enfrentarse a quienes tenían el poder de convertirlas en ley. Para lograrlo, el cartismo reunió firmas de apoyo y realizó peticiones al Parlamento presentando la People's Charter y las firmas. Esto se realizó por primera vez en 1839, donde reunieron aproximadamente 1,2 millones de firmas, y luego de esto tocó esperar. El Parlamento, luego de debatir la propuesta, la rechazó. Tras este hecho crecieron las tensiones, y en ese mismo año ocurrió el levantamiento en Newport, donde un sector cartista recurrió a las armas y el ejército respondió con violencia. Pero esto solo fue el primer intento. En 1842 prepararon una segunda petición con el apoyo de alrededor de 3,3 millones de firmas, que nuevamente fue rechazada. Tras esto, se dio una enorme ola de huelgas conocida como los Blue Blood Riots. Pero, una vez más, lo intentaron en 1848, donde Fergus O'Connor organizó una enorme manifestación en Londres para entregarla, afirmando tener cerca de 5 millones de firmas. Y aquí ocurrió algo diferente. El Parlamento revisó las peticiones y descubrió que muchas de las firmas eran repetidas, falsas o
incluso en tono de burla, lo que bastó para desacreditar el movimiento y rechazar la propuesta, aunque la mayoría de firmas fueron reales. Es luego del fracaso de la última petición que el cartismo empezó a perder fuerza, culminando así como movimiento organizado, debido a las mejoras económicas que hubo en algunos periodos, la salida de muchos dirigentes del movimiento y las constantes derrotas que desanimaron a parte de sus seguidores. Pero cuando hablé de las 6 peticiones mencioné que solo la sexta no llegó a adoptarse, porque décadas después muchas reformas incorporaron ideas en la People's Charter. Todo empezó en 1858, cuando se eliminó el requisito de propiedad para ser votado. En 1872 el voto pasó a ser secreto mediante el Ballot Act. Entre 1884 y 1885 nuevas reformas ampliaron todavía más el sufragio y redistribuyeron los distritos electorales para representar mejor a la población. Y en 1911 los diputados comenzaron a recibir un salario y con ello 5 de las 6 demandas escritas en la People's Charter terminaron formando parte del sistema político británico. Y esto fue posible porque el cartismo murió como movimiento organizado, pero nunca murió como idea, porque las ideas del cartismo nunca fueron las ideas de un solo hombre, sino la conclusión a la que llegaron millones buscando ser algo más.